Vamos a hablar el día de hoy sobre la intoxicación por antidepresivos tricíclicos. Este es el temario que les traigo para el día de hoy, un poquito de introducción, la epidemiología general y una epidemiología enfocada a la ciudad de Bogotá, un poco de fisiopatología, las consideraciones toxicocinéticas y toxicodinámicas que tenemos que tener en cuenta para esta medicación, la clínica de la intoxicación, el tratamiento y algunas conclusiones. Importante tener en cuenta que este es uno de los medicamentos psicofármacos más utilizados en el mundo. Su comercialización inició en 1950 y estas aminas terciarias, compuestas principalmente por la mitriptilina, la imipramina como las más conocidas, y en nuestro medio un poco más frecuente encontrar la mitriptilina, se usan de manera importante para la depresión, migraña, dolor neuropático, trastornos obsesivos compulsivos, enuresis. Así también se ha utilizado para pacientes que tienen fibromialgia y algunos otros adicionales off-label, por decirlo así, en el manejo del virus. La frecuencia de esta intoxicación es más o menos 1.12 por cada 10.000 habitantes, y esto es muy importante tenerlo en cuenta porque va a ser una de las intoxicaciones más frecuentes que vamos a tener. Es importante también conocer la configuración química de estas aminas terciarias, que son una cadena alifática unida a tres anillos de aminas, y tienen una potencia, esto les confiere una potencia mayor que las aminas secundarias o primarias que se utilizaban previamente en la recaptación de serotonina. También es importante tener en cuenta la gran variedad de presentaciones que tenemos, no solamente en cuanto a la dosificación de las tabletas, sino el número de blisters o el número de tabletas que vienen por blisters, y la liberación prolongada que se puede presentar en algunas de ellas, que nos modifica la toxicocinética de este medicamento. Entonces, como epidemiología, les traigo aquí un poco de epidemiología general. El primer reporte es un reporte de Terán, que tiene una cohorte bastante importante de pacientes con intoxicación por antidepresivos tricíclicos. Ellos contaron más o menos alrededor de 850 casos de intoxicación por antidepresivos tricíclicos, y encontraron que la intoxicación más frecuente la tenían por amitriptilina, seguida por la nortriptilina y la imipramina. Importante tener en cuenta que en varios casos se presentan intoxicaciones conjuntas por dos o más antidepresivos tricíclicos, y esto pues también va a modificar el perfil clínico del paciente. El segundo reporte que les traigo a la derecha es el reporte anual del 2019 de la Asociación Americana de Intoxicaciones, en donde ellos encontraron un reporte de más de 90.000 casos de intoxicación por antidepresivos en general, de los cuales 5.000 correspondían a amitriptilina, y en general de antidepresivos tricíclicos correspondían 7.500. Entonces es importante tener en cuenta estos números porque vamos a verlo con bastante frecuencia, y principalmente la amitriptilina. Este es un reporte epidemiológico sacado del CIVIGILA entre el 2008 y el 2018, que nos muestra la evolución de la intoxicación por antidepresivos tricíclicos en la ciudad de Bogotá. En la primera gráfica a mano izquierda les quiero mostrar y les quiero recalcar un poco cómo ha venido en aumento la intoxicación o el número de reportes de estos casos. Podemos también estar un poco sesgados por un subregistro o una subnotificación. Sin embargo, vemos un incremento hasta el 2015. De ahí en adelante se ha mantenido, no sabemos si por la disminución del reporte o porque se haya adicionado algún otro medicamento que le esté bajando el número de presentaciones a la amitriptilina o a los antidepresivos tricíclicos. También otra cosa que me parece muy importante llamar la atención en este punto es el perfil de edad en los que se presenta esta intoxicación. Que la mayoría de los pacientes están entre 15 y 19 años, sin embargo, tiene una incidencia bastante importante hasta los 35 años. Es una población que está en la edad adulta, en una edad económicamente activa, y por lo tanto que pues las incapacidades y las limitaciones funcionales que esto les pueda conllevar
pues van a ser de impacto al nivel social. Y la siguiente gráfica que les quiero mostrar es la mortalidad asociada en Bogotá a amitriptilina o antidepresivos tricíclicos en este periodo de tiempo, en donde vemos, eh, en donde vemos el, que no solamente se produce por la intoxicación solamente con amitriptilina, sino la multi-intoxicación con polifarmacia, por ejemplo, con otros antidepresivos o con medicamentos variados que encuentran las personas en la casa, como por ejemplo la aspirina, risperidona, quetiapina, desloratadina y amitriptilina, como vemos en el caso de la paciente de 21 años. Importante también tener en cuenta el tipo de exposición al que se presentan y la causa de intoxicación, que en su mayoría son por intentos suicidas, y esto pues va de acuerdo a al perfil epidemiológico que hemos visto, que la mayoría son mujeres, alrededor del 74% en este reporte, y en la edad que les estaba comentando. Dentro de este reporte también nos dan un dato muy importante, y es que el 80% de los pacientes que presentan intoxicación por antidepresivos tricíclicos suele requerir hospitalización, y más o menos entre el 20 y el 30% requieren monitorización en cuidados intermedios o intensivos. Dentro del perfil toxicocinético les traigo aquí como la tabla clásica del ADME, en donde quiero resaltar varias cosas. Uno, que este medicamento genera un retraso en el peristaltismo. Esto genera un aumento en el tiempo de absorción intestinal. Esto es importante tenerlo en cuenta más adelante cuando vamos a hablar de las medidas de contaminación. Adicionalmente, estos medicamentos son ácidos débiles y tienen una envoltura ácida. Esto hace que la forma ionizada potencie su efecto. Tienen una alta unión a proteínas, más o menos alrededor del 95%, principalmente a la alfa-1 glicoproteína ácida. Son altamente liposolubles, y esto hace que tengan un volumen de distribución alto, más o menos entre 10 a 20 litros por kilo. Esto nos va a generar que, aunque tengamos unas concentraciones medias en tejidos, en sangre, perdón, vamos a tener unas concentraciones más altas a nivel orgánico. Tienen un metabolismo de primer paso importante, principalmente por el citocromo P2D6, y también tiene una circulación enterohepática importante, lo que pues también nos va a favorecer algunas medidas de contaminación que más adelante vamos a hablar. Dentro del metabolismo cumplen dos procesos o pasan por dos procesos. Uno es una hidroxilación y el otro es una demetilación. Esto es importante porque son susceptibles a interacciones farmacológicas cuando se hace polifarmacia, y que esto genere un mayor compromiso metabólico y una mayor vida media de este medicamento. Dentro de la eliminación, el principal medio de eliminación es renal. Se eliminan los metabolitos secundarios a estos cambios que sufren en el hígado, pero tienen un tiempo de vida medio alto. Como les estaba comentando, puede llegar hasta 81 horas. Esto quiere decir que estos pacientes, la intoxicación y los síntomas clínicos pueden llegar a durar hasta este periodo de tiempo. Esto es más o menos un poco lo que les estaba contando, del hecho de que sean tan lipofílicos y que tengan un alto volumen de distribución, permiten que tengan mayor concentración orgánica que plasmática. En el corazón podemos encontrar 5 veces la concentración sérica, mientras que en el cerebro, y como nos estaba comentando la doctora Samantha previamente, es uno de los órganos principalmente afectados por la intoxicación por antidepresivos tricíclicos, porque la concentración puede llegar hasta ser 40 veces la concentración sérica. Esas concentraciones pueden llegar a presentarse entre las 2 y las 8 horas en su concentración pico. Sin embargo, si se realiza polifarmacia o si el paciente tiene alguna condición que le disminuya el vaciamiento gástrico, puede llegar hasta hacer el pico en 12 horas. Entonces es muy importante indagar sobre la polifarmacia en estos pacientes. Y adicionalmente, parte de los efectos que produce la amitriptilina es generar la acidosis. Esta acidosis va a aumentar la fracción libre del medicamento y pues por lo tanto potenciar su efecto tóxico. Los efectos farmacológicos son muchos. Como nos estaban comentando también previamente, tiene un bloqueo alfa-1, tiene un bloqueo muscarínico, histamínico, tiene bloqueo de las aminas
como la noradrenalina, la serotonina y la dopamina, y esto pues va a generar una gran variedad de síntomas. Sin embargo, donde vamos a ver más efecto es en el corazón y en el sistema nervioso central. La cardiotoxicidad puede llegarse a presentar hasta en un 55% y el principal mecanismo por el que se genera cardiotoxicidad es por el bloqueo de los canales de sodio. Esto lo vamos a ver un poco más acá, en donde podemos ver los efectos en el potencial de acción de este bloqueo de los canales de sodio, que vamos a ver un aumento en el tiempo de la despolarización. Y como nos estaba mencionando la doctora Isis, uno de los principales métodos para poder orientar el diagnóstico y la severidad de la intoxicación en los pacientes con intoxicación por antidepresivos tricíclicos es la valoración del electrocardiograma. Esto que les traigo aquí en la parte inferior izquierda, que es el eje tricíclico, se ha determinado como un factor de predicción de intoxicación por antidepresivos tricíclicos en cuanto a su severidad. Es decir, que encontrar una onda R prominente en ABR y una onda S prominente en D1 nos puede hablar de que tiene un eje derecho terminal de 40 milisegundos y esto se asocia a alteraciones en el ritmo, llámese taquicardias ventriculares, llámese simplemente ensanchamiento del QRS, hasta en un 72 o un 80% cuando los pacientes presentan intoxicación por antidepresivos tricíclicos. Cuando nosotros damos antídoto, que es lo que muestra la imagen de la derecha, el antídoto en este caso es el bicarbonato de sodio, va a permitir disminuir ese tiempo de despolarización y por lo tanto corregir los hallazgos que encontramos en el electrocardiograma. Sin embargo, pues este ensanchamiento del QRS no es lo único que podemos encontrar en la intoxicación por antidepresivos tricíclicos. Podemos encontrar algunas otras cosas, como por ejemplo prolongación de los intervalos QT y PR. Como hallazgo frecuente podemos encontrar un bloqueo de rama derecha, como nos había comentado también la doctora Isis, y puede llegarse a presentar tanto taquicardias como bloqueos generalmente de segundo o de tercer grado. Es importante también tener en cuenta que por el bloqueo de los canales de potasio también puede haber un aumento en la insufficiencia de síndrome de Brugada. Entonces, son hallazgos que nosotros podemos encontrar en el electrocardiograma. Estos hallazgos suelen tener una evolución temporal. ¿Y cómo es esta evolución? Inicialmente los cambios empiezan a la hora más o menos de presentar la intoxicación y tienen su pico de presentación a las 6 horas. Generalmente inician con una taquicardia sinusal y por lo general después de las 3 horas empiezan a presentar el ensanchamiento del QRS. Obviamente esto depende de la dosis en la que se haya presentado la intoxicación, porque estos cambios son dosis dependientes. También es importante tener en cuenta que al hacer el seguimiento a los pacientes podemos encontrar cambios persistentes hasta los 3 días, pero por lo general suelen revertirse en las primeras 24 horas. Si yo tengo un paciente con una intoxicación por antidepresivos tricíclicos y muy juiciosamente le estoy haciendo el control electrocardiográfico y a las 12 horas no encuentro ningún hallazgo de los que he mencionado previamente, puedo estar, digamos, en un rango de seguridad importante de decir que no va a presentar alteraciones electrocardiográficas. Pero esto no solamente nos sirve como el diagnóstico y manifestación temprana de la intoxicación, sino también como predictores de desenlaces, de convulsiones y arritmias. Es decir, un QRS mayor de 100 milisegundos nos predice convulsiones y mayor de 160 nos predice arritmias. La relación RS en ABR, que es el eje tricíclico que les estaba comentando, nos predice arritmias, su aparición. O una R prominente en ABR mayor de 3 milímetros nos predice tanto arritmias como convulsiones. Entonces son como detalles en el electrocardiograma que nos podrían orientar hacia las cosas que vaya a presentar el paciente. Y en base a esto solamente se han determinado los factores electrocardiográficos que se asocian a desenlaces, sino también la concentración de antidepresivos tricíclicos que no se utiliza o que no se mide por lo general en la práctica diaria, pero concentraciones mayores a 800 microgramos podrían
estar asociados a mayor toxicidad y por lo tanto a desenlaces negativos. La presencia de taquicardia sinusal persistente o una frecuencia cardíaca mayor a 120 y la edad y el uso de amitriptilina, pues vemos que es la más frecuente y es también la que más se asocia a severidad. En cuanto a la clínica, esto es importante siempre. Lo primero que tenemos que hacer cuando tengamos un paciente en el que sospechemos intoxicación por antidepresivos tricíclicos es tomarle el electrocardiograma. Como les comentaba, no solamente nos va a hacer diagnóstico, nos va a permitir establecer la severidad y un pronóstico de lo que nos espera por delante. ¿Cuánto de dosis es necesario para que el paciente haga sintomatología? Generalmente desde 10 miligramos por kilogramo. Sin embargo, en pacientes pediátricos o en pacientes desnutridos puede llegar a aumentar la fracción libre y dosis desde 5 a 7 podrían presentar sintomatología. ¿Cuándo vamos a ver los primeros síntomas? Entre los 30 y los 40 minutos iniciales, pero pues como les comentaba, dependen de las condiciones propias del paciente. Los niveles, la medición de los niveles de antidepresivos tricíclicos no nos sirven ni para severidad ni para desenlace, simplemente para hacer diagnóstico. En cuanto a la clínica que vayamos a encontrar, la clínica es muy variada y oscila desde la parte neurológica, desde alucinaciones, agitación psicomotora, hasta letargia, coma y, como nos mencionaba la doctora Andrea, puede llegar a ser simulador de muerte cerebral, precisamente por esta letargia que se genera y por esta ausencia de reflejos de tallo. Entonces es importante considerar todo el espectro que tengamos. Los signos más tempranos y de pronto los más fáciles de ver son los signos anticolinérgicos, que serían pues los clásicos: hipertermia, midriasis, serodermia, serostomía, ilio y agitación. Sin embargo, no son los únicos que se pueden presentar, y los que generalmente nos van a comprometer un poco más la vida del paciente van a ser los cardiovasculares y los neurológicos. Dentro de los cardiovasculares ya les mencioné la mayoría. Otras cosas que pueden presentar es una imagen de infarto agudo de miocardio, puede presentarse elevación de troponinas, principalmente asociado a taquicardias que se presentan en los primeros momentos, y hipotensión que puede generarse o secundario al signo, al síndrome anticolinérgico secundario, o a lesión miocárdica por las arritmias que se presentan. Y pues obviamente no debemos olvidarnos de proteger la vía aérea cuando presente deterioro de su estado de conciencia. El tratamiento básicamente lo divide en estas tres partes, que me parece como la forma más fácil de abordarlo. Primero, pensar en la decontaminación, lavado gástrico. Ya el doctor Villalobos nos comentó pues, sus indicaciones, que sí les quiero comentar. El carbón activado es útil y sí se tiene que utilizar, principalmente si el paciente llega en las 2 primeras horas de haber consumido la medicación. Tenemos que siempre estar pendientes de la vía aérea, y en este caso, dada la alta recirculación enterohepática, podría ser útil las dosis de carbón activado secuenciales o seriadas. Cuando el paciente empieza a presentar síntomas, lo primero que tenemos que hacer es la estabilización. Entonces, si presenta convulsiones, podemos iniciar con benzodiazepinas, fenobarbital o propofol. Los pacientes suelen estar hipotensos, y en este caso deberíamos iniciar primero con líquidos endovenosos si no responden, y dado el mecanismo fisiopatológico del bloqueo de los receptores y de la liberación de aminas endógenas, deberíamos iniciar norepinefrina. Y en cuanto a las arritmias, si tenemos QRs anchos, lo primero que tenemos que hacer es bicarbonato de sodio, que es el primer estándar como el de antídoto. Y si la arritmia persiste, deberíamos iniciar lidocaína. Los betabloqueadores y los calcioantagonistas están indicados solo si se presentan taquicardias ventriculares. El uso de la digoxina y la atropina están limitados a los pacientes que presenten como un predominante síntoma bradicardias y bloqueos, pero se prefiere el uso de marcapasos para este tipo de presentación clínica, dado que pues puede virar la presentación clínica y podemos hacer un efecto deleterio.
El antídoto es el bicarbonato de sodio, se debe iniciar siempre que encontremos un QRS mayor de 100 milisegundos y la dosis generalmente lo iniciamos a 1 miliequivalente por kilo. ¿Cuándo, cuánto y por cuánto tiempo? La idea es mantener pHs entre 7,5 y 7,55. ¿Por qué? Porque como les estaba comentando, el hecho de que los medios ácidos aumenten su fracción libre y por lo tanto su toxicidad es lo que queremos evitar con este bicarbonato. Y adicionalmente, las dosis adicionales de sodio que les estamos proporcionando con esta medicación también van a permitir disminuir las complicaciones cardiovasculares. Sin embargo, en múltiples ocasiones los pacientes pueden persistir inestables hemodinámicamente y en este caso podríamos utilizar la emulsión lipídica. Dentro de la parte de arritmias es importante tener en cuenta qué medicamentos no deberíamos utilizar. Y pongo aquí en mayúscula la amiodarona porque solemos nombrarla como la reina de las arritmias y en este caso nos toca quitarle la corona porque no está indicada y deberíamos dar lidocaína. Eso es lo que nos muestra este estudio, es el uso de la lidocaína o la fenitoína en la intoxicación por antidepresivos tricíclicos con manifestaciones de cardiotoxicidad. Y básicamente ellos lo que encontraron fue una mejoría en los pacientes que tenían lidocaína por encima de la fenitoína y principalmente lo explican por la inhibición competitiva de los canales de sodio que disminuye el tiempo de bloqueo. Otras alternativas que se han comentado, por ejemplo, la hemoperfusión o el uso de filtros como el CitoSorb, la verdad no han mostrado mejorías, simplemente hay reportes de casos exitosos sin un poder estadístico, sin un poder de evidencia que satisfaga las necesidades. Por lo tanto, el consorcio de STRIP considera que no debería utilizarse las terapias de diálisis o de perfusión extracorpórea para este fin, como método de depuración. Otras alternativas que se han tratado de buscar es, por ejemplo, la infusión de sulfato de magnesio. Este estudio clínico contó con 76 pacientes realmente para hacer este tipo de intoxicación y para hacer este tipo de población. Es una población bastante grande. Y lo utilizaron en pacientes que tenían o que presentaban taquicardias ventriculares, no solamente asociadas a torsión de puntas, sino en general taquicardias ventriculares, y en ellos encontraron que los pacientes que estaban sometidos a esta intervención tenían una mortalidad del 13,9% en comparación de 33% del grupo control. Entonces, podría ser una opción utilizarlo en este tipo de pacientes. Las terapias de circulación extracorpórea como mantenimiento hemodinámico y no como terapia de perfusión o de diálisis o de eliminación, han mostrado con reportes de casos un buen desenlace. Este es como el más grande que encontré, que son 6 pacientes en donde les hicieron manejo con circulación extracorporeal en modo veno arterial y hipotermia controlada. Y en estos casos, pues los desenlaces neurológicos y los desenlaces hemodinámicos fueron favorables, con un tiempo de canulación de la terapia ECMO entre los 2 y los 3 días. Entonces, un poco tiempo sin mayores complicaciones asociadas que podría llegar a ser una alternativa en los pacientes que no se compensan hemodinámicamente. Esta es una tabla de resumen de tratamiento, entonces les traigo como un algoritmo que me pareció medio chévere. Entonces, si tiene un ritmo sinusal y tiene un complejo QRS mayor a 100 milisegundos, puede iniciar bicarbonato de sodio y tratar de hacer una hipoventilación controlada para mantener metas de pH por debajo de 7,55, pero pues por encima de 7,5. Si tiene una taquicardia complejo ancho, es decir, mayor de 100 milisegundos, lo anterior, más tratar de corregir hipoxia, hipotensión y acidemia. Si persiste, haga lidocaína o puede ir iniciando lidocaína a estas dosis que menciono acá. Si el paciente persiste, tiene estas otras 3 opciones: solución hipertónica para tratar de darle un aporte más de sodio, que vemos que es el principal componente cardiotóxico, magnesio, que vimos en el estudio previamente que puede mejorar la sobrevida, y la emulsión lipídica como una última alternativa. La emulsión lipídica, les hago una cuña publicitaria,
puede darse en dosis repetidas cada 5 minutos hasta máximo 3 dosis y la dosis máxima que se puede dar es de 2 litros por kilo. Entonces, para tenerlo en cuenta, porque muchas veces solemos pasarnos de ahí. Si el paciente presenta hipotensión, como una de las principales causas es el bloqueo muscarínico, tenemos que dar primero bolo de cristaloides y si no responde a eso, iniciarlo de siempre norepinefrina y nunca dejar aparte el bicarbonato y la emulsión lipídica. Si el paciente presenta convulsiones o alteraciones neurológicas que sean susceptibles, debemos asegurar vía aérea, iniciar benzodiazepinas, si persisten las convulsiones, infusión de midazolam o propofol. Si el paciente no responde, la opción que tenemos es la emulsión lipídica y la terapia de circulación extracorpórea. Y como conclusiones para llevar a la casa, les dejo estas 6. La primera, tiene múltiples acciones farmacológicas, eso nos hace que nos dé una gran variedad de síntomas y por lo tanto que tengamos que estar muy alerta en cualquier paciente que no tengamos claro el tipo de intoxicación que tiene, porque puede tener una intoxicación por antidepresivos tricíclicos. El diagnóstico o el enfoque podría hacerse mediante un electrocardiograma en donde la prolongación del QRS o la presencia de un bloqueo de rama derecha puede llegar a ser diagnóstico y también nos ayuda a hacer pronóstico y seguimiento del tratamiento. No olvidar que estos pacientes presentan un síndrome anticolinérgico y que esto nos puede desviar del principal fármaco que esté generando la toxicidad. Los pilares de tratamiento: carbono activado, el bicarbonato de sodio y el manejo sintomático, como les he comentado. Y no olvidar que si el paciente presenta resma, póngale la lidocaína, no piense en amiodarona, quítele la corona y si está inestable, pues continúe con una emulsión lipídica. También como una cuña adicional, la mayoría de los pacientes, como vimos en el perfil epidemiológico, son pacientes jóvenes, son con intento suicida y son pacientes que están laboralmente activos, que suelen sufrir de depresión y de trastornos psiquiátricos. Entonces, como lo han recalcado también mis compañeros, la salud mental no es de locos y hay que prestarle atención. Muchísimas gracias.